Son muchos los casos poltergeist que han ocurrido en España. Ya hemos hablado de algunos en este canal, entre ellos el Duende de Zaragoza o el tristemente famoso caso Vallecas. Pero, ¿cuál fue el primero? Bueno, existe en los anales de la historia un caso ocurrido a principios del siglo XX, denominado como el Duende del Esparto, que tiene la peculiaridad de ser el primer caso poltergeist registrado e investigado por las fuerzas del orden en España. Esta historia ocurrió en Valencia, en la conocida como la Plaza del Esparto, lugar que se sitúa en la frontera entre el barrio del Carmen y el del Mercado, dentro de la ciudad árabe, muy cerca de la desaparecida muralla musulmana y la Puerta de la Culebra. Se trata de un espacio cuya fisonomía no ha variado apenas en los últimos siglos, un pequeño ensanche más que plaza, donde todos los jueves tenía lugar la venta de esparto. La historia cuenta que la casa había sido objeto de una subasta testamentaria en la que un señor llamado Colmenero y otro hombre, Mariano Roger, estaban interesados. Sin embargo, Roger no acudió a la subasta y Colmenero terminó adquiriendo la casa. Poco después de que la familia Colmenero se mudara a la casa, comenzaron a surgir ruidos misteriosos que conmocionaron a la población. En mayo de ese mismo año, el militar retirado y sus dos hijas llevaban sin dormir 2 noches consecutivas debido a los ruidos nocturnos que se producían en el edificio. Aunque los ruidos en cuestión no se limitaban solamente a la noche, también se producían por las mañanas y a últimas horas de la tarde. Creyendo que los causantes de los mismos eran los inquilinos del principal, tomaron el camino de quejarse a los mismos. La sorpresa fue mayúscula cuando estos aseveraron que no eran ellos los responsables, declarando además que también eran molestados por extraños ruidos, aunque más atenuados. Y efectivamente, así ocurría en el segundo y en la planta baja, además de los edificios colindantes. La casa del Duende del Esparto, como así se le bautizó, en el número 7 de la misma plaza, que actualmente es el número 5, se convirtió en julio de 1915 en la primera casa encantada, reconocida así por los medios de la época, que contaron con sorna y estupor las declaraciones de los vecinos y la intervención de la Guardia Civil y del gobernador de la ciudad. Todo empezó con unos ruidos nocturnos que no parecían tener una procedencia fija. Después, más ruidos y golpes, ya diurnos y vespertinos, sucesos inexplicables que procedían de este inmueble y que empezaron a causar terror entre los vecinos del barrio, ya que estos fenómenos empezaron a extenderse también a otras viviendas y, atraídos por la curiosidad y por las noticias que propagaba la prensa, la gente se empezó a agolpar en la puerta de la casa para intentar ver o escuchar al ya famoso Duende del Esparto. Pero era tal la excitación y el gentío que llegaron a ocurrir altercados entre la policía y los vecinos más exaltados. Tal fue la situación que las autoridades tuvieron que acordonar la zona y buscar una solución rápida a estos sucesos. El gobernador civil ordenó que los inspectores de la policía y la Guardia Civil inspeccionaran la vivienda. El 6 de julio de 1915, un grupo de guardias civiles, ordenados por el gobernador civil, el señor Montilla, junto con el inspector provincial Rodríguez, el jefe de policía Oliveras y el capitán Alicar, fueron los encargados de registrar el inmueble minuciosamente e investigar el caso. Según los informes policiales, citándolos textualmente, a las 10 de la noche comenzaron los ruidos. Estos eran más perceptibles en los tabiques ligeros que en las paredes llamadas vulgarmente maestras. La búsqueda no fue como se esperaba, ya que no encontraron ninguna señal de dónde podrían proceder aquellos ruidos, por lo que dieron una explicación al suceso. El gobernador civil también explicó a la prensa que la causa eran 2 camas, un armario que antes no lo era, una pared que divide 2 casas, o un tabique vibrante o que debe vibrar. Todo esto pensaban ellos, que seguramente producían los ruidos, y con tal respuesta se marcharon, pero los ruidos no cesaron. Todo lo contrario, estos fueron poco a poco incrementándose cada día en la casa de los Colmenero y seguían llegando más y más curiosos a la Plaza del Esparto para poder ver o escuchar con sus propios oídos al Duende de la casa. Ya el Duende del Esparto era famoso en el lugar y un aliciente turístico para todo aquel que pasara por Valencia. La muchedumbre se agolpaba en la plazoleta y en las calles adyacentes, produciéndose a veces verdaderas batallas campales con cargas policiales
materiales incluidas, en las que resultaban heridos tanto espectadores como varios guardias de seguridad. Los incidentes se estaban convirtiendo en la vergüenza de la ciudad y de las portadas de los rotativos en las que se dictaminaba que los espíritus maléficos eran los responsables de todos estos desagradables episodios. Tanto en la catedral como en las iglesias cercanas realizaban misas y ceremonias especiales para pedir por aquellas almas que se manifestaban en la casa o para ahuyentar a las ánimas del purgatorio. Aumentaban diariamente el número de feligreses en las misas de cada día, incluso se llegaron a realizar ceremonias religiosas encargadas por las beatas con el fin de cumplir la voluntad del supuesto difunto, a quien algunos atribuían las extrañas manifestaciones, pues no faltaban quienes suponían que todo aquello era una señal de las ánimas del purgatorio. Con todo el revuelo ocasionado por el supuesto poltergeist, el ayuntamiento tomó parte y mandó al arquitecto jefe municipal, el señor Aimami, para que se investigara más a fondo las calles cercanas al lugar, y una brigada de obreros practicara registros en varias calles adyacentes. El 8 de julio de 1915 se cortó el acceso peatonal y los tabiques del inmueble número 7 de la calle del Esparto y las casas colindantes del barrio del Carmen fueron minuciosamente escrutadas. El señor Aimami introdujo micrófonos en diferentes tabiques donde se producían los ruidos y revisó todo el alcantarillado, aparte de diferentes puntos importantes de la estructura de la casa, pero su búsqueda fue negativa, ya que no pudo encontrar nada para dar una explicación a tal suceso. Así pues, nunca se supo de dónde procedían aquellos golpes, y tampoco el porqué de estos. El 13 de julio, los fenómenos desaparecieron sin dejar rastro y a día de hoy no se han vuelto a producir más en la casa número 7 de la plaza del Esparto. El fin de los ruidos devolvió la tranquilidad al barrio, pero dejó abierta la incógnita de su origen y dio a luz la leyenda que todavía persigue a la casa del Esparto. Durante aquellas semanas, la prensa especuló con la posibilidad de que se tratase de un caso de subasta en propiedad del inmueble y que los ruidos fueran causados por algún vecino o familiar para amedrentar y persuadir en su compra, aunque esto es un hecho que no se ha podido comprobar. La casa de los ruidos, la casa misteriosa o la casa de Tócame Roque, así fue bautizado este edificio de la plaza del Esparto, para mito, gloria y regocijo del folclore paranormal valenciano. Pero ¿y vosotros qué pensáis? Dejadnos saber vuestra opinión en comentarios. Gracias por estar otra semana más con nosotros. Recordad suscribiros y activar la campanita para no perderos nada. Podéis ayudarnos a crecer dándole like y compartiendo este vídeo. Nos vemos la semana que viene. Mucha suerte a todos, queridos amigos.